Gaza es una tragedia real. Hay ciudades destruidas, familias desplazadas y víctimas civiles. Negarlo sería deshonesto. Israel también comete errores, como cometería cualquier Estado a la hora de combatir en un entorno urbano contra una organización armada que se oculta entre la población civil. Esos errores deben investigarse y asumirse. Pero una tragedia no convierte automáticamente un conflicto en genocidio. La palabra genocidio no es un eslogan ni una consigna moral. Es un concepto jurídico preciso. Exige algo muy concreto: la intención de destruir a un pueblo por lo que es. Sin esa intención, no hay genocidio. Hay guerra, hay víctimas, hay sufrimiento, pero no genocidio. Lo que pasa es que en la actualidad ese término se utiliza con una ligereza preocupante. Aparece en redes, en medios y en declaraciones públicas como una reacción inmediata, casi automática. Figuras públicas, artistas y personas influyentes se colocan frente a una cámara, leen textos preparados y repiten la palabra porque socialmente se espera que se posicionen así. Nunca hay análisis, ni contexto, ni comprensión de su significado jurídico. Cuando un concepto diseñado para describir el crimen más extremo posible se convierte en una consigna, pierde precisión y se transforma solamente en un espectáculo moral. La pregunta es simple pero difícil al mismo tiempo. ¿Estamos describiendo la realidad o estamos usando el lenguaje para moldearla? Antes de usar la palabra, hay que definirla. Genocidio no es una categoría emocional ni un juicio moral general. Es un concepto jurídico establecido en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas en 1948. La definición es clara. Genocidio es cualquier acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. La clave no está solo en el número de víctimas, ni en la gravedad de la violencia, sino en la intención específica. Esta intención tiene que ser demostrable. No basta con que haya muertos civiles, destrucción o sufrimiento. La guerra, incluso la guerra brutal, no es automáticamente genocidio. Para que lo sea, debe existir un propósito deliberado de eliminar a un grupo por su identidad. Por eso, el derecho internacional distingue entre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Los tres son graves, pero no son lo mismo. Confundirlos no ayuda a las víctimas ni mejora la comprensión del conflicto. Cuando la palabra genocidio se usa sin demostrar esa intención, se transforma en una acusación absoluta, sin base jurídica, y en ese momento deja de ser una herramienta de análisis y pasa a ser un instrumento político y propagandístico. Como dije, cuando se habla de guerras y conflictos, hay tres palabras o tres expresiones que se repiten constantemente: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Muchas veces se usan como si fueran lo mismo, pero en el derecho internacional no significan lo mismo. Son categorías distintas, con definiciones distintas y consecuencias distintas. Un crimen de guerra es, básicamente, violar las reglas de la guerra, porque incluso la guerra tiene límites. No todo está permitido. Atacar deliberadamente a la población civil, bombardear hospitales, torturar prisioneros o usar armas prohibidas son ejemplos claros. Ocurren siempre dentro de un conflicto armado y no requieren una intención de exterminar a un pueblo. Basta con romper las normas que regulan la guerra. Por desgracia, esto no es algo excepcional. En prácticamente todas las guerras terminan produciéndose crímenes de guerra. La presión del combate, el caos y las decisiones tomadas en segundos hacen que se crucen límites legales y morales. Lo vemos también en conflictos recientes, como la guerra entre Rusia y Ucrania, donde se han documentado ataques contra civiles, ejecuciones de prisioneros y bombardeos sobre infraestructura no militar por parte de ambos bandos. Que esto ocurra no convierte automáticamente a una guerra en genocidio, pero sí muestra que incluso los conflictos convencionales
generan violaciones del derecho internacional. Los crímenes de lesa humanidad son diferentes. Aquí no se trata solo de acciones en medio de una guerra, sino de ataques sistemáticos contra la población civil. Pueden ocurrir en guerra o en paz. Asesinatos masivos, deportaciones forzadas, persecuciones políticas o religiosas, tortura organizada. No son hechos aislados, sino políticas o prácticas repetidas. Ejemplos históricos son las desapariciones y asesinatos durante la dictadura militar argentina, o las purgas y deportaciones masivas bajo el régimen de Stalin. Pero un genocidio es otra cosa. Es la categoría más extrema y más específica. Se produce cuando existe la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por lo que es su identidad nacional, étnica, racial o religiosa. No basta con que haya muchas muertes o violencia. Lo que define el genocidio no es la cantidad de víctimas en una guerra, sino la intención de exterminio. Los ejemplos más claros son el holocausto nazi contra los judíos o el genocidio de Ruanda en 1994. En esos casos el objetivo no era ganar una guerra ni controlar un territorio, sino eliminar a un pueblo como tal. Por eso, es importante no confundir estos términos. No toda guerra brutal es genocidio. No todo crimen contra civiles es lo mismo. El lenguaje importa, porque cuando se mezclan las categorías, se pierde claridad y el análisis jurídico se convierte en consigna emocional. Después de definir qué es el genocidio, hay dos preguntas que ayudan a entender si esta categoría encaja o no con lo que ocurre en Gaza. La primera es ¿qué hace Israel en la práctica para evitar muertes civiles en Gaza? Porque un genocidio no intenta reducir víctimas, intenta aumentarlas. Y en este caso, vemos lo contrario. Avisos previos a bombardeos, evacuaciones de zonas de combate, establecimiento de corredores humanitarios, entrada de alimentos, medicinas y ayuda internacional, y también instrucciones para que la población civil se desplace fuera de las áreas de enfrentamiento. Todo esto puede ser insuficiente, puede fallar, puede ser criticado, pero existe, y eso importa, porque no es compatible con una lógica de exterminio. La segunda cuestión es mirar más allá de Gaza. Dentro de Israel viven millones de árabes musulmanes con ciudadanía plena. Votan, tienen partidos políticos, representación parlamentaria, acceso al sistema judicial, a las universidades, a los hospitales. No son una población perseguida por su identidad, ni existe una política dirigida a eliminarlos como grupo. Y en Cisjordania, donde viven millones de palestinos, tampoco se desarrolla una campaña militar comparable a la de Gaza, ni un intento de destrucción de toda la población. La realidad es conflictiva y compleja, pero no responde a un patrón de exterminio. Estas dos cosas juntas, las medidas para reducir víctimas civiles y la realidad de los árabes dentro de Israel y en Cisjordania, son fundamentales para entender por qué hablar de genocidio no es una descripción de la realidad, sino otra cosa. Después de todo esto, aparece otra parte del debate que es imposible ignorar: las cifras y cómo se usan. Lo primero es obvio. Gaza es una tragedia humana. Cada muerte importa. Cada familia destruida importa. Nadie serio puede minimizar eso. Pero cuando se empieza a hablar de genocidio, no basta con el dolor. También hay que mirar el contexto y la magnitud. Y ahí surge una pregunta muy incómoda. En los últimos años, hemos visto guerras con cifras muchísimo más altas de muertos. En Siria, en Yemen, en Sudán, la guerra entre Rusia y Ucrania, conflictos con ciudades arrasadas, cientos de miles de víctimas y millones de desplazados. Y sin embargo, en esos casos, la palabra genocidio no se convirtió en el marco dominante del debate público mundial. No ocupó titulares durante meses, ni se instaló como explicación automática de ninguno de esos conflictos. En Gaza, en cambio, el término aparece desde el principio y se repite constantemente, incluso antes de que existan conclusiones jurídicas firmes. Y aquí aparece una comparación que merece ser analizada con calma. La Shoah, el Holocausto.
Porque el debate ya no se queda en si hay guerra, víctimas civiles o incluso si alguien quiere usar la palabra genocidio. Va un paso más allá. Te dice directamente que Gaza es como Auschwitz, que Israel está haciendo lo mismo que los nazis. Y aquí conviene detenerse y pensar. Supongamos, por un momento, que alguien insiste en llamar genocidio a lo que ocurre en Gaza. Aunque, como hemos dicho, jurídicamente no encaja. Aún aceptando ese supuesto, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué la comparación es siempre con la Shoah? Genocidios ha habido muchos en la historia reciente. Ruanda, Armenia, Bosnia, Camboya, todos con cientos de miles o millones de muertos. Todos con intentos de destrucción de un grupo humano. Pero la referencia elegida, casi siempre, es la misma: el Holocausto. Y esto no es casual. El Holocausto es el caso más extremo de genocidio conocido. Es un proyecto sistemático, industrial y total de exterminio de un pueblo por su identidad. No es una guerra brutal, no es una represión, es un intento deliberado de borrar a los judíos de la historia. Por eso, esa comparación tiene un peso distinto, porque la Shoah no es solo un hecho histórico, es el núcleo del trauma moderno del pueblo judío. Cuando alguien compara Gaza con Auschwitz, no está solo criticando una guerra, está usando el símbolo máximo del sufrimiento judío para juzgar a los judíos en el presente. Está colocando a Israel y por extensión al pueblo judío en el papel de los nazis. Y es ahí donde la comparación ya deja para siempre de ser política y se convierte en antisemitismo. Porque no se limita a cuestionar decisiones militares o denunciar víctimas civiles. Lo que hace es tomar el genocidio sufrido por los judíos y convertirlo en un arma moral contra ellos, acusándolos de repetirlo. Y esto implica algo muy concreto: trivializar la Shoah, distorsionar la historia y transformar a las víctimas en culpables. Por eso, comparar Gaza con Auschwitz no es una crítica más. Es una forma de antisemitismo contemporáneo que utiliza el lenguaje de los derechos humanos para atacar simbólicamente al pueblo judío. Pero la perversión de esta gente no se detiene aquí, porque después de la comparación con la Shoah, aparece otra frase que se repite constantemente. Los judíos no aprendieron nada de su propia historia, dicen. Y a primera vista suena como una crítica moral legítima. Pero si se analiza con calma, encierra una idea profundamente perversa y problemática. ¿Por qué? Porque parte de una premisa muy concreta, y es que haber sido víctima de un genocidio impone una obligación moral especial, casi eterna, de comportarse de manera distinta al resto de los pueblos. A ningún otro grupo humano que haya sufrido atrocidades se le exige algo así. No se le dice a los armenios, a los ruandeses o a los camboyanos que deban demostrar permanentemente que aprendieron la lección de su tragedia histórica. En cambio, a los judíos sí. Se les coloca bajo una vara moral distinta, más alta, como si su sufrimiento pasado los obligara a ser éticamente impecables en todo momento. Y eso es problemático por dos razones. Primero, porque convierte el genocidio sufrido en una especie de lección pedagógica que deben demostrar continuamente. Y la Shoah no fue una lección, fue un crimen. Y en segundo, porque transforma a las víctimas en sospechosos permanentes. Si actúan, se dice que no aprendieron. Y si se defienden, se les acusa de repetir la historia. Si uno mira el mapa del mundo, aparecen conflictos mucho más mortales y prolongados que Gaza. En Siria, por ejemplo, murieron cientos de miles de personas y ciudades enteras quedaron reducidas a escombros. En Yemen, la guerra y la hambruna han provocado una de las mayores catástrofes humanitarias del siglo. En Nigeria, comunidades enteras están siendo masacradas por motivos religiosos. En Irán, el propio régimen ha matado a decenas de miles de ciudadanos en cuestión de días durante protestas internas. Y sin embargo, en ninguno de esos casos se instaló de forma dominante
el lenguaje del genocidio, ni mucho menos la comparación constante con el Holocausto. No hubo protestas globales sostenidas durante meses. No se convirtió en el marco moral central del debate internacional. No se señaló a esos actores como equivalentes históricos del nazismo. Con Israel, en cambio, la reacción es inmediata, global y cargada simbólicamente desde el primer momento. Pero volvamos al punto central y hagamos un ejercicio de honestidad. La palabra genocidio tiene un significado muy concreto: la intención de destruir a un pueblo por lo que es, no por lo que hace, por lo que es. Y si hay un hecho reciente que se acerca a ese patrón, no son las acciones militares de Israel en Gaza, sino la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023. No fue un enfrentamiento entre ejércitos, no fue una operación contra bases militares, fue un ataque dirigido contra civiles, familias, jóvenes en un festival de música, ancianos, personas que no participaban en combate. Y las víctimas no fueron elegidas por una función militar, sino por su identidad: israelíes y judíos. Y esto es importante entenderlo, porque cuando la violencia se dirige contra personas por lo que son, entramos en un terreno distinto de la guerra convencional. Y esto no se puede separar del discurso que lo acompaña. Hamás no plantea un conflicto limitado ni una negociación territorial clásica. Niega la legitimidad misma de existencia de Israel y lucha por su desaparición. Ahí sí existe una intención genocida. Y esto encaja también con el lema que se repite constantemente: Palestina libre, desde el río hasta el mar. Dicho sin rodeos, describe un territorio en el que Israel deja de existir como Estado. No habla de convivencia entre dos proyectos nacionales. Habla de un espacio político sin el Estado judío. Y cuando se pide la desaparición del único Estado judío del mundo, no estamos ante una crítica política más, estamos ante una idea que implica la eliminación de una realidad nacional concreta. Es decir, ese famoso eslogan, Palestina libre desde el río hasta el mar, tiene una connotación genocida implícita. Por eso, antes de acusar de genocidio, conviene mirar con precisión dónde aparece la intención de destruir al otro como pueblo y dónde no. Porque cuando se acusa a Israel de genocidio, mientras se minimiza la masacre del 7 de octubre y se repiten consignas que implican la desaparición del Estado de Israel, el lenguaje deja de servir para entender la realidad y empieza a distorsionarla, invirtiendo entre víctimas y verdugos.